Tema 10, semejanza. Vamos a ver los planos, mapas, maquetas. Hay una cosa por ahí que aparece una escala y realmente son figuras semejantes. Es decir, cuando vemos un plano de una casa, vemos un mapa, es como si viéramos una fotocopia reducida de esa casa o como si viéramos una fotocopia muy reducida, ¿verdad? De todo un país, de todo un continente incluso. Y eso que se llama la escala es realmente la razón de semejanza entre la reproducción y la realidad. Esa reproducción es el mapa, nuestra maqueta, nuestro plano de la casa y lo que realmente mide ese país, lo que mide esa casa o lo que mide la maqueta de un avión, por ejemplo. Se representa de la forma 1R, casi siempre. No tiene por qué ser 1, pero en el 99,9% de veces siempre vais a ver lo del 1, 2.R. ¿Y qué significa ese 1, 2.R? Vamos a verlo en este mapa. Este es un mapa, ¿vale? Estos son datos reales de un mapa que había en una clase colgado. Yo lo cogí y en una esquina ponía escala 1, 2 millones. En cualquier mapa viene este dato. Miradlo por ahí en la esquina, nuevamente inferior derecha o izquierda, os aparece este dato. Bien, pues, ¿qué significa este 1, 2 millones? Significa que cada longitud que medimos aquí con una regla en este mapa, la realidad es 2 millones de veces mayor. ¿En qué unidades? En la que queráis. Es decir, por cada centímetro que haya en este mapa, la realidad son 2 millones de centímetros. O por cada decímetro de este mapa, la realidad son 2 millones de decímetros. O por cada metro, la realidad son 2 millones de metros. Es decir, esto no tiene nada que ver con la unidad. Cada unidad siempre es 2 millones de veces mayor. Por ejemplo, yo cogí mi regla, repito, son datos exactos que yo cogí en ese mapa, y medía 40,4 centímetros. Con lo cual, si yo cojo un avión que voy en línea recta de Málaga a La Coruña, ¿qué distancia habrá en kilómetros? Pues vamos allá. Tengo esto, vamos a ver todos estos datos. Yo mido 40,4. Si la escala 1, 2 millones, ¿qué quiere decir? Si son 40,4 centímetros, ¿cuántos centímetros mide en la realidad? Como me dice que la escala es 2 millones de veces mayor, por cada uno son 2 millones, pues multiplico 40,4 por 2 millones. Y eso me da 80.800 centímetros. Está muy feo, ¿verdad? Vamos a pasarlo a kilómetros. De centímetro a kilómetros, ¿cuántos pasos son? 1, 2, 3, 4 y 5. Realmente hay 808 kilómetros. ¿Correcto? ¿Vamos a Madrid? Venga, vamos a Málaga, Madrid. Nos vamos a Madrid. Cogemos Málaga hasta Madrid. Mido yo en ese mapa, repito, datos reales, 20,8 centímetros. Claro, esto en coche no valdría, en coche vamos dando curvas. Pero en línea recta, si podemos coger un avión, que realmente tampoco van en línea recta, los aviones tienen sus zonas por donde tienen que pasar. Si pudiéramos ir en línea recta en avión, esos 20,8 centímetros se convertirían en, para pasar, 2 millones de veces más la realidad, con lo cual 20,8 por 2 millones, 41.600.000 centímetros. Más bonito en kilómetros, dividimos entre 100.000, quitamos los 5 ceros y nos queda exactamente en línea recta. Si vais en autobús o en coche, hay más de 500, 600 a Madrid. Por las curvas, por los... Y aquí habría 416 kilómetros, son los datos exactos que habría desde Málaga hasta Madrid. Venga, a Valencia vamos a ver ahora. Si vamos Málaga-Valencia, Málaga-Valencia son 23,3 centímetros en el mapa. Pues vamos a ir a ver la realidad. Como antes, multiplicamos por 2 millones porque la escala es 1, 2 millones. Cada mapa tiene su escala. Y nos sale 46.600.000 centímetros. Parecido a Madrid, un pelín más lejos Valencia que Madrid, que serían exactamente centímetro a kilómetro dividido entre 100.466 kilómetros. Y ahora vamos a hacer al revés. Yo cojo mi jet particular, que tengo yo mi avión, ¿verdad? Málaga-Huelva, yo cogí mi jet, mi avión, línea recta, y me hice 232 kilómetros.
¿Cuánto mide en el mapa? Vamos a averiguar cuánto mediría en el mapa. ¿Qué tendría que hacer? Si del mapa a la realidad he multiplicado por 2 millones, de la realidad al mapa, ¿qué tengo que hacer? Pues dividir entre 2 millones, ¿verdad? Eso lo he pasado a centímetros más cómodo. Fijaos lo que he hecho aquí. Pasar los 232 kilómetros a centímetros y ya lo divido entre 2 millones. Lo podría hacer antes o después, lo de pasar a centímetros. Yo veo más cómodo antes. Y ahí exactamente Málaga-Huelva tiene que salir pues 11,6 centímetros. Y cogí mi jet, me fui a los San Fermín y digo, vamos a Pamplona. Y me dice 716 kilómetros. ¿Cuántos centímetros en la realidad? Para pasar de la realidad al mapa, lo que tendría que hacer sería dividir esos 716 kilómetros pasado a centímetros, más cómodo, para que me dé un resultado en centímetros, entre 2 millones. Y resulta que de Málaga a Pamplona hay 35,8 centímetros es lo que nos saldría Málaga-Pamplona. Correcto, lo que significa esa escala era un mapa. Y como podemos calcular, midiendo con una regla, la distancia real, siempre distancia no es área. Fijaros que el área se multiplicarían por 2 millones al cuadrado, lo que vimos el otro día. Bien, pues venga, visto esto, vamos a resumir un poquito y a ver una cosita nueva. Los cálculos, es decir, de la reproducción, es decir, del mapa o del plano o de la maqueta a lo que mide real, se multiplica por la escala, lo que hemos hecho antes, se multiplica por 2 millones. Y al revés, de la realidad a la reproducción, de la realidad al mapa, plano, maqueta, lo que hacemos es dividir entre la escala en el ejemplo anterior entre 2 millones, puede ser cualquier escala. ¿Y cómo podríamos calcular la escala de un mapa? Claro, para eso necesitaría los datos reales y los datos de ese plano, de ese mapa. Por ejemplo, típico plano de una casa. Cada vez que hay una casa, os enseñan algo así cuando os compréis vuestra casita, donde está el dormitorio, el baño. Y ese arquitecto os tiene que dar la escala. Os tiene que decir, la escala es tanto, pero este se le ha olvidado poner la escala. ¿Qué hacemos? Pues venga, pues digo, yo mido este dormitorio que mide en el plano 4 centímetros y me voy allí a la obra, entro al dormitorio y lo mido. Y lo que lo he medido realmente mide 6 metros de largo esa habitación. Con estos dos datos tengo que saber calcular la escala de ese plano. ¿Cómo lo hacemos? Pues una forma de hacerlo es esta. Escala es dibujo, es decir, la reproducción, partido la realidad. El dibujo, en este caso el plano, que serían 4 centímetros, le da 6 metros, pero cuidadito, todo en las mismas unidades, ¿vale? Es decir, todo centímetro, todo metro, lo que queráis, pero todo en las mismas unidades. Es decir, si aquí pongo 4 centímetros, debajo no puedo poner 6 metros, tengo que poner 600 centímetros. Y a partir de ahí, lo siguiente es simplificar. Normalmente va a dar 1 partido algo. Si divido entre 4 arriba y abajo, me da 1 partido 150. Y eso quiere decir, expresándolo bien, que la escala es 1,150. Repito, dibujo partido realidad, 4 partido 600, que sería 1 entre 50. La escala es 1,150. Sería la escala de ese plano. Y a partir de ahí podríamos ir midiendo que cualquier longitud del baño lo multiplicaría por 150, la longitud del salón, de la cocina, está aquí, el salón, ¿verdad? Lo multiplico por 150 y sé lo que va a medir en realidad cada habitación de largo y de ancho, no de áreas. Las áreas se multiplican por 150 al cuadrado. Otra forma de haber hecho la escala sería incluso con regla de 3. Es decir, si yo digo, sería directo, ¿verdad? Si el dibujo, mientras más largo sea el dibujo, más largo va a ser la realidad. Doble de largo en el dibujo, doble de largo en la realidad. Pues bien, con los datos, si 4 centímetros le corresponden mismas unidades, si por 4 en el dibujo son 600 en realidad, la escala me interesa saber por, ¿qué pongo aquí? Por 1, por cada uno, cuánto le corresponde. No es más que hacer esa regla de 3 y nos sale efectivamente que sería 1,150
sería esa escala, ¿vale? Esta es la forma de conseguir la escala que necesito dos datos, lo que mide el plano y lo que mide en la realidad. ¿Correcto? Espero que hayáis aprendido. Chao.